Buenos días, hermanos. Es un gusto que estén todos aquí con nosotros en el estudio de del santuario. Este estudio está basado en el libro La cruz y su sombra de Stephen Haskell, que es uno de los pioneros adventistas. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Arturo, a nuestra hermana Dilcia, a nuestra hermana Hilda, que me parece que también está con nuestra hermana Janet. Reciban un fuerte abrazo. Nuestra hermana Mari Jiménez de California y nuestra hermana María Elena. Sean todos bienvenidos a este estudio. Es la tercera parte del, de la fiesta de Pascua. Bien, hemos estado estudiando la fiesta de Pascua y ha sido algo maravilloso. Hemos, sabemos que es en referencia a la salida del pueblo hebreo, es la conmemoración de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Sin embargo, hemos visto cómo todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a retomarlo en esta diapositiva. Las hierbas amargas. Recuerden, queridos hermanos, que el cordero que se mataba entre las dos tardes, este cordero se cocinaba con hierbas amargas. ¿De acuerdo? Y las hierbas amargas eran un recuerdo de su cruel esclavitud en Egipto. O sea, la amargura que ellos tuvieron que vivir al ser esclavos de Egipto. El cordero tenía que ser comido en la noche del día 14 del mes. ¿De qué mes, hermanos? Hermano Arturo, ¿de qué mes? Si Creo nadie que me... de octubre. Oh, hermano, ¿cómo cree que de octubre? Bueno, perdón. ¿Quién me dice de qué mes? Porque no tienen los mismos nombres De que Nisan, en Nisan. tan Del séptimo exactamente. mes. Oh, Sí, hermana, díganos también. pensaba que del séptimo mes, pero no estoy segura. No, no. Recordemos que cuando Dios instituye la Pascua, le dice a Moisés, este mes te será principio de año. Y está hablando del mes de Nisán, porque anteriormente también se le llamaba Abiú a ese mes, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de año judío es en Nisan. Ok. Aunque mi sobrino trabajaba en una escuela que es de judíos y me dijo que acaban de celebrar el año nuevo judío. Pues yo no entiendo, pero los judíos cada día están más raros. Pero, o sea, y se los comento porque porque ustedes pueden escuchar eso, que acaba de pasar el año nuevo judío y estamos en octubre. Eso se suponía que era antes de la institución de la Pascua. Entonces realmente, pues están ellos, pues, pues no están siguiendo ni siquiera lo que dice la Torah. Porque en la Torah, Dios le dice a Moisés que en Nisan será principio de año. ¿Ok? Entonces en ese primer año se celebraba la Pascua. ¿Qué día era el día que se celebraba la Pascua? ¿Día qué? ¿El día? El día 15, No, 14, ¿no? el día 14 dice, a los 14 días del mes de Nisan celebrará la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El día de Pascua, el 14, se mataba al cordero. ¿Qué día se separaba? Eso ya lo vimos. Que se elegía el cordero que iba a ser muerto. ¿A los qué? 10 días del mes de Nisan. El día 14 se mataba. ¿Y en qué momento se comía la, la, este, la Pascua?
se comía ya puesto el sol en cualquier momento hasta la medianoche. No podía ser después porque ya está no podía ser después porque hasta ahí estaba estipulado. ¿De acuerdo? Era durante la noche. Porque después de la medianoche, que nosotros hoy conocemos como la noche, la medianoche, empiezan las vigilias. Y son las vigilias de la mañana. Entonces únicamente era hasta la medianoche. Estoy un poco como, tal vez no estoy, voy a checarles esto de las vigilias, porque creo que la primera vigilia era a las 3. Pero bueno, la hora en que los judíos comían en la Pascua era después de la puesta de sol, ya en la noche, hasta la medianoche, únicamente. Bien, y se comía con hierbas amargas. Hermano, Anita, eso podría ser en cualquier día de la semana, ¿no? Caer el día 14 del exactamente. mes. El día 14 puede caer en cualquier día de la semana, pero recordemos que el día 14 era previo al al 15 y el 15 como era fiesta de panes sin levadura, ese día debía ser sábado, ¿de acuerdo? La Ajá. fiesta de panes sin levadura, no estamos viendo panes sin levadura, sin embargo es importante comentarlo. Panes sin levadura se, se festejaba 7 días y el primer día tenía que ser sábado, ceremonial, y el último día tenía que ser sábado. O sea, si no caía en sábado, se tenía que hacer como sábado ceremonial. Y fíjense, hermanos, que cuando dice, bueno, perdón, no voy a hacer ese comentario. Entonces, hermanos, les decía, este día el Señor Jesucristo, en el año 31, el Señor Jesucristo vive, bueno, cae el día de Pascua, el día 14 de Nisan, el día viernes, ¿verdad? Y el día 15 es sábado, o sea que ya no se hizo sábado ceremonial porque cayó en sábado natural, ¿de acuerdo? Ok, vamos a continuar, no sé. Hermana María Esther, bienvenida. Y dice aquí, cuando el cordero era sacrificado, bueno, esto fue en el antiguo Israel, en Egipto. Cuando el cordero se sacrificó, se utilizó una rama de hisopo. Este que puse aquí, hermanos, es hisopo. Es una planta que crece allá en el oriente, en Egipto, en en, por allá, ¿no? Por el Mar Rojo. Cerca del Mar Rojo, en esa parte, se da esta planta. Habíamos platicado, ¿verdad? Acerca ya de esta planta cuando vimos el sacrificio de la vaca roja. También en este momento de la historia en Egipto se utilizó esta planta. Esta planta se utilizó, hermanos, para pintar los dinteles de la puerta. Recordemos que para que ellos no les cayera la plaga, se tuvo que poner la sangre del cordero en la puerta. O sea, tuvieron que matar al cordero en 14 de Nisan. Y recordemos que 14 de Nisan termina a la puesta de sol. A la puesta de sol inicia 15 de Nisan. En ese momento, mm, 15 de Nisan es fiesta de panes ácimos, panes sin levadura. La levadura representa el pecado. Entonces se estaba representando que no debía haber pecado. Y sobre todo que este cordero que estaban comiendo, que representa al Señor Jesucristo, pues era sin pecado, totalmente libre de pecado. Entonces, vamos a leer esta nota. Cuando el cordero fue sacrificado, se utilizó una ramita de hisopo
y se, em, se metió en la sangre y con ella se pintó el dintel de la puerta. Pero aquí nos está diciendo las dos pilastras. ¿Alguien sabe qué es una pilastra? Como, como un como una pilastra es como un pilar, ¿no? Pilar, Exacto, ajá. exactamente. Nosotros hemos visto que hay casas que tienen como pilares alrededor de la puerta de entrada. ¿Sí se han fijado? Que ponen así como, son casas que son muy bonitas, muy elegantes, que ponen así como dos pilares, aunque solamente están fingidos, pero son como columnas. Y aunque no estén fingidos, también se tienen no son propiamente las columnas, pero son las que se ponen así que dan el aspecto de que está sosteniendo la puerta. Bueno, eso también tenía que ser pintado con la sangre, no solamente el dintel de la puerta, sino todo lo que fuera esa entrada se tenía que pintar. Y lo que utilizan no fue una brocha, sino fue el hisopo, hermano. El hisopo tiene varias propiedades. Es astringente y es curativa. ¿De acuerdo? Bueno, y esto conmemoró el libramiento de los primogénitos de Israel cuando Dios mandó la plaga de la muerte de los primogénitos. El Señor dijo, la sangre os será por señal en las casas en las que estuviese. Cuando yo vea la sangre, pasaré por vosotros y no habrá entre vosotros plaga destruidora cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y esto fue lo que ocurrió cuando ellos iban a salir de Egipto. Fue la última plaga por la cual los egipcios dijeron, fuera. Bueno, pero yo no imagino que que nuestro Dios necesitara llegar hasta eso, porque después de la destrucción que hubo en Egipto, pues el país quedó completamente acabado. Yo creo que con las primeras plagas, el gobernante debió decir, es suficiente y mejor que se vayan. Sin embargo, ellos no lo pensaron de esa manera. Dice, aun cuando el evento conmemorado a través de la sangre del dintel era maravilloso, el evento tipificado era aún más maravilloso. ¿Cuál era este evento que se estaba tipificando, hermanos? La muerte de Cristo. Exactamente. Tan ciertamente como el ángel destruidor pasó por Egipto y dejó su helada mano de muerte sobre el semblante de los primogénitos que no estaban protegidos por la sangre, así la segunda muerte, de la cual no habrá resurrección, caerá sobre todo aquel que no esté lavado en la sangre de Cristo. Queridos hermanos, la sangre representa la salvación, la sangre de Cristo, la sangre en los dinteles de la puerta. Nosotros sabemos que el enemigo también, lo que él hace es que nos falsifica la verdad. Y nosotros podemos ver en todas las religiones paganas que también, hacían sacrificios. Pero la sangre de esos sacrificios no tiene ningún poder. La sangre de los sacrificios que se hacían en el templo de nuestro Dios tenían el poder de ser el tipo de la sangre del antitipo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que con ella se pagó el precio de nuestras faltas. Solamente por ser por fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, solamente por eso tiene poder para limpiarnos de pecado. En sí mismo, una vaca
no tiene el poder, la sangre de una vaca no tiene el poder de limpiarnos de pecado. La sangre de un cordero no tiene el poder de limpiarnos de pecado. La sangre de unos tórtalos o de unos palominos no tiene poder para salvarnos. Incluso, hermanos, el ofrecer la harina o las tortas de harina no tiene poder para salvarnos. Lo que nos salva es estar cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahora, todos los que no estén cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué les va a pasar? Aquí entra la pregunta que nos hizo nuestra hermana antes de iniciar. Mire, hermana, lo que va a pasar con todas estas almas que no estén cubiertas. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Aquí nos está hablando de que la muerte y el Hades, pero también todas aquellas almas vivientes que nunca aceptaron la sangre de Cristo, que como en el antiguo Egipto no creyeron, porque algunos creyeron y otros no, y los que no creyeron esos sufrieron. Entonces, esta es la segunda muerte, de la cual ya nadie se levanta. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, nosotros por fe en la sangre de Cristo debemos estar inscritos en este libro. No es un libro que nosotros podamos ver, sin embargo, es el libro donde están escritos los nombres de todos los hijos de Dios. Una ramita de hisopo era inmersa en la sangre y con ella tenía que tocar las dos pilastras y el dintel de la puerta de la casa donde el cordero estuviera siendo comido. Ok. No hubo diferencia de personas, todos fueron muertos, desde el heredero al trono de Egipto hasta el primogénito del prisionero del calabozo. Posiciones de privilegio, riqueza o fama terrenal no nos librarán del ángel destruidor del Señor. Solamente una cosa protegerá al rico y al pobre por igual: la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. ¿Cómo nos purifica? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia o de toda maldad. Hermanos, nosotros estamos viendo que esta sangre simboliza al día en que el Señor Jesucristo es muerto. Esta sangre. Por la fe en el Señor Jesucristo, ellos lo hicieron. Pintaron el dintel de su puerta para que el ángel destruidor no, no pasara por su casa. Ahora, nosotros vamos a ver qué pasa con el Señor Jesucristo. Estamos viendo la Pascua, la hipocresía judía. En la mañana siguiente a aquella noche espantosa de tortura y de agonía, el Salvador fue traído al salón de juicios de Pilato. Durante toda la noche, los judíos siguieron a Cristo mientras él estaba delante de la presencia del sumo sacerdote. Pero ahora, cuando estaba siendo llevado al salón de justicia de los romanos, los judíos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer así la Pascua. Queridos hermanos, no debían contaminarse para tomar la Pascua. ¿Lo recuerdan, hermanos, o eso no lo vimos ahí? Eso no lo vimos. Voy a cambiar, voy a dejar de presentar pantalla y vamos a abrir nuestro Word donde tenemos el capítulo. Permítanme.
Ok, así lo tenía. Bien, entonces vamos a presentar pantalla acerca de él. Y antes de continuar, vamos a repasar lo que ocurrió aquella noche, hermanos, porque es algo, es algo muy impresionante. Hermanos, ustedes se han puesto a pensar, ay, ¿qué hice aquí? Ok. ¿Cuántos días pasaron desde que tomaron los judíos al Señor Jesucristo hasta su muerte? ¿Lo han pensado? Se nos movió todo. Bien, ellos no quisieron entrar al pretorio. ¿Por qué? Porque si había algún muerto o alguien estaba muriendo o algo, ellos se iban a contaminar. Y cuando ellos estaban contaminados, no podían tomar la Pascua. Miren, vamos a leerlo. Hubo algunos que estaban, inmundos a causa de un muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Y Moisés respondió, esperad y oiré lo que Jehová manda acerca de vosotros. Y Jehová habló diciendo, hablad a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová, pero no en donde estuviera, hermano. ¿Cómo va a ser? En el mes segundo, o sea, ya no lo iban a hacer en Nisan, sino al mes que seguía. A los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán de él para mañana ni quebrarán hueso con él conforme a todos los ritos de la Pascua la celebran. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ir a otro Word que tenemos por acá y aquí vamos a ver algo muy interesante. Para nosotros es jueves, pero para la Biblia es el inicio del viernes. ¿Cuándo es el inicio de viernes? O, Hermana, hoy día es o, viernes. sí. ¿Cuándo fue el inicio del viernes? Jueves en la noche, Ayer. cuando oscurece el Exacto, jueves. jueves de noche, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué ocurrió el jueves de noche. El jueves de noche el Señor instituyó en aquel año, en el año 31, el jueves de noche que sería inicio de viernes, entonces ya no es jueves de noche, es inicio de viernes. ¿Y de qué viernes? Del viernes 14 de Nisan, ¿de acuerdo? Está iniciando el día. El día entonces en la noche, a la puesta de sol, el que era ya 14 de Nisan, el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor. Después de que Él ha instituido la cena del Señor, el Señor Jesucristo se va con sus discípulos al Getsemaní a orar y es cuando Él dice, mi alma está triste hasta la muerte. Orad conmigo. ¿Lo recuerdan?
Y entonces el Señor Jesús empieza a orar a su Padre y él derrama su alma. Él estaba muy angustiado. Estaba tan angustiado, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo derramando, ¿qué derrama? De su frente. ¿Qué me dice? Sangre, Sangre, sangre. sangre. Dígame, hermano, si usted sabe por qué derramaba sangre de su frente el Señor Jesucristo. Por la aflicción que tenía, este, iba a cargar con el pecado del mundo. Más que el sufrimiento de la cruz, lo que más le angustiaba eran sus hermanos, los seres humanos, todo lo que tenían que pasar a través de todo eso. Estaba muy angustiado. Solo Angustia. tenía que El pasar. Señor Jesucristo tenía una angustia. Él dice, estoy triste hasta la muerte. Queridos hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo estaba triste hasta la muerte? Él sabía que iba a ser aprendido. Él sabía que iba a ser aprendido. Hermanos, ¿cuánto tiempo el Señor Jesucristo empezó a prepararse para, para este momento? El Señor Jesucristo todos los días oraba a su Padre y oraba muchísimas horas. Él oraba. Pero para estos momentos finales también llega Moisés, bajan Moisés y baja Elías en el monte de la transfiguración y lo van a confortar. Bien, el Señor Jesucristo está orando en el Getsemaní. Para esto vamos a recordar que el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor y esta cena del Señor también incluye el lavamiento de pies, ¿verdad? Ahora, dice la palabra de Dios que cuando estaban cenando, entró el diablo. ¿En quién? ¿En quién entró el diablo? Judas. En Judas. Y le Judas. dice, en Judas exactamente, y le dice nuestro Señor Jesucristo, lo que vas a hacer, y él se va y va a entregar al Señor Jesucristo. Él regresa, bueno, entonces en ese momento el Señor Jesucristo se va a orar al Getsemaní y sale y ve a sus discípulos que se quedan dormidos y los despierta y les dice que oren por él. Hermanos, ¿cuántas veces hemos pedido a los hermanos que oren por nosotros? Porque estamos entrando en una prueba y eso mismo le estaba pasando al Señor Jesucristo, pero no lo entendían. Sus discípulos no lo entendieron. Fue algo muy triste y el Señor Jesucristo pasó solo esa situación. Posteriormente, en esa misma noche, llegan a apresar al Señor Jesucristo. Aquí está, una multitud armada con palos llega a apresar a nuestro Señor Jesucristo esa misma noche. Y esto está en Juan 18:12. Él es llevado a la casa del sumo sacerdote Anás. Y en esa casa, recordemos que el único que no tenía miedo era Juan. Él estaba viendo lo que ocurría. No se escondía. Hermanos, ¿quién era el que más amaba al Señor Jesucristo? Juan. Juan, sí, así, hermano Arturo, Juan era el que más amaba al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo obviamente amaba a todos sus discípulos por igual. Cuando el Señor Jesucristo es apresado, Juan lo sigue y está presente. Y él no se esconde. ¿Quién sí se estaba escondiendo? ¿Quién quería pasar desapercibido? Pedro. Pero fíjense algo
que a mí me parece muy, muy interesante y digno de comentar, que hay un versículo que dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Juan era el más joven, tal vez por eso no tenía toda la expectativa de lo que podía pasar. Pedro sí, él era más grande, pero Juan estuvo en todo momento cerca del Señor, porque incluso Juan estuvo al pie de la cruz. Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí, en este lugar, en la casa de Anás, Pedro niega al Señor Jesucristo. Así como se lo había dicho, le dijo Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Dice a todos, ¿verdad? Pero Pedro, que era una persona de un carácter, impulsivo, y todos los que somos así, que somos impulsivos, debemos de tomar en cuenta esto que le ocurre a Pedro. Porque Pedro dice, no, Señor, yo hasta la muerte te sigo. Y cuando el Señor estaba enfrentando, no la muerte, sino el ser apresado, él quería pasar desapercibido. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras, ser prudentes. Todos los que somos impulsivos debemos ser prudentes. Antes de hablar, pensar con nuestra mente. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Bien, vamos a continuar. Entonces, él es llevado ahí en esa casa de Anás, Pedro lo niega, pero Anás, que es el suegro de Caifás, se lo manda a Caifás. Y Caifás, pues pues ahí ante él se presentan varios testigos falsos, pero no solamente se presentan testigos falsos, sino que llega el momento en que le dice que quién es él y él dice, ¿eres el Cristo que ha de venir? Y le dice el Señor Jesucristo, tú lo has dicho. Y entonces este hombre se rasga las vestiduras y de ahí viene eso de no te rasgues las vestiduras porque es una hipocresía lo que es. Entonces él se rasga las vestiduras y dice, ¿qué más queremos? Ha blasfemado, ha blasfemado. Él desde antes ya lo tenía, lo había separado y lo había marcado para la muerte. Recordemos que días antes de que el cordero fuera muerto, ya se tenía separado, ya se sabía que se iba a morir. Así, y hay una nota en nuestro, acá la tenemos, déjenme ver. Bueno, no la tengo aquí. Entonces, ay, permítanme. Entonces, regresamos. Están viendo el PDF, ¿verdad? El Word. No, El no Word, se ve, ¿verdad? No no se se ve. ve, No no. estoy, no estoy mostrando el Word. No, está Ay, hermanos, discúlpenme, por favor, porque yo pensé que les estaba mostrando el Word. Ay, no, no se lo estoy poniendo. Otra vez. Cuando no les ponga lo que estoy leyendo, díganme, hermana, no se está viendo. Ok, aquí lo tenemos. Entonces son estos los sucesos que ocurren durante la noche que es apresado el Señor Jesucristo. Aquí dice Caifás lo condena por aceptar que es el Cristo. Y esto está en Mateo 26, del 63 al 60. Bien. Entonces esto está ocurriendo en la noche del 14 de Nisan. Esa noche del 14 de Nisan para nosotros es jueves de noche, ¿de acuerdo? Pero como los días empiezan en la noche, es 14 de Nisan. ¿Qué pasaba el 14 de Nisan? Era la- muerto el cordero. Dígame, hermano Arturo. no, sí, ajá. Ajá. Entonces este día
14 de Nisan en la noche, el Señor Jesucristo instituye la fiesta de Pascua, que es lo que estamos viendo. Institución de la cena del Señor. Perdón, instituye la cena del Señor. Y entonces Él, como cordero, es sacrificado a la hora novena, que para nosotros son las 13. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos confusión por esto, porque nosotros debemos de tener muy presente en qué momento inicia el día y en qué momento termina. Y también debemos de tener presente que los horarios de ellos no son nuestros horarios. Ahora, hay un versículo que dice, y pensar en cambiar los tiempos y la ley. Nosotros no seguimos esos horarios y por eso para nosotros es complicado. Pero al entenderlo, al estudiarlo, nosotros podemos entender la verdad, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a continuar. Así pasa la noche del 14 de Nisan, pero no queda ahí. En la mañana del 14 de Nisan, bueno, vamos, estamos aquí abajo. Sigue aquí. Por la mañana, el Señor Jesucristo es llevado al pretorio ante Pilato. O sea, ya lo tienen condenado los judíos, ¿verdad? Caifás ya dijo, ha blasfemado y lo tenemos que matar. Por la ley judía, él debe morir porque ha blasfemado. Un hombre se ha hecho como Dios y eso es una blasfemia. Esa fue una trampa, en realidad, porque nosotros recordamos que él ya lo había marcado para la muerte. Entonces, tengo la pantalla oscura porque quiero conectar. Ok, entonces, él es llevado ante el pretorio, al pretorio, porque en el pretorio estaba Pilato. Y entonces se lo llevan. Y Pilato dice, pues lo va a interrogar y le dice, pues, ¿quién eres tú? Y el Señor Jesucristo se queda callado. Porque Pilato, queridos hermanos, siempre estuvo al pendiente del Señor Jesucristo. Él recibía noticias del Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo estaba, él ahí predicaba, todos los días predicaba. Entonces Pilato sabía quién era el Señor Jesucristo, claro que sí. Ahora, Ahí está. sí, hermano, Inclusive Pilato creía en él. Su esposa tuvo un sueño acerca de él, de Jesús, la esposa de Pilatos. Y le dijo la esposa a Pilato que no se metiera no, con Jesús. Ajá. dice, no tengas nada que ver, nada que ver. Y Pilato sí le tenía o sea, como que él sí creía en todo su corazón. Entonces le tenía como respeto y miedo. Por eso tanta duda tenía y no quería meterse con él en sacrificio y todo eso. Pero la misión y el ego le ganó. Y vemos los resultados, Sí, porque le dice el pueblo, si tú no lo condenas, ¿no? no eres amigo de César. ¿Y qué es lo que estaba en juego? Su puesto, Su posición y todo. su posición y todo. Porque si a él lo acusan de no ser amigo de César y de estar del lado del que se llamaba el rey de los judíos, entonces, iba a ser destituido y le iban a quitar todo. Él perdía toda su posición, incluso iba a llegar hasta la cárcel. ¿Por qué? Porque se estaba aliando con un enemigo de Roma. Ujú. Hermanos, ¿se puede disculpar lo que hizo Pilato? ¿Hay disculpa para él? No, No hay disculpa.
Yo en algún momento pensaba que sí. Yo decía, pues si se lavó las manos, le dejó la decisión al pueblo, pero no, Pero es que él porque sabe que el pueblo lo quiere matar. Entonces le da la decisión al pueblo, pues sabe que lo van a matar. Entonces, por más que se lave las manos, pues no, es culpable. es culpable. Ah, ya vi por qué estaba tan oscura mi pantalla. Entonces, sí, él es culpable totalmente porque él tenía la decisión en sus manos. ¿Cuántos mártires murieron? Y murieron porque simplemente no quisieron, abdicar de su fe, dejar su fe, ¿verdad? Mucha gente murió. Bueno, entonces él es llevado ante el pretorio, él es llevado al pretorio ante Pilato, y ahí con Pilato él es interrogado. Y Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder para matarte o para dejarte libre? Y pues Jesús te dice que no tendría el poder, ¿verdad? Si Dios no se lo hubiera dado. Y él también le dice, pues que no iba a luchar porque su reino no era de este mundo. Hay una frase muy importante que el Señor Jesucristo le dice, que dice, yo para esto he venido, pero hay de aquel por el que va a ocurrir. Ahora, yo pensaba que eso solamente aplicaba a Judas, pero no aplica solamente a Judas. Judas es un eslabón en la cadena. Otro eslabón, pues es Anás y Caifás, otro es Pilato. Fíjense que hay un testimonio que dice, ahí está el débil Pilato, esclavo de la circunstancia. Es terrible, querido, es terrible. Pero fíjese que si se hubieran arrepentido, se hubieran podido salvar. Así igualmente con Judas. Si Judas se hubiera arrepentido y no se hubiera suicidado, Dios lo hubiera perdonado. Y hubiera puesto en la Biblia un testimonio enorme. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Del poder salvador del Señor. Pero Judas se dejó llevar por su remordimiento y no pidió perdón. No pidió perdón. Hermanos, ¿qué habrá sido más impactante? ¿Lo que hizo Judas de vender al Señor o lo que hizo Pedro de negar al Señor y ver que el Señor lo estaba viendo? Darse cuenta. Yo creo que cualquiera de las dos cosas podía haber llevado al suicidio, ¿no? Y cualquiera de los dos pecados podía llevar al arrepentimiento. Sin embargo, vemos que la realidad es que Pedro se arrepiente y Judas no se arrepiente. Pedro se humilla y deja de ser Días. persona, esa persona impulsiva. Se convierte en alguien que ya es un poco más reflexivo, aunque lo podemos ver más adelante cuando está con los judíos y que ya empieza a portarse así medio raro, que también se vuelve ahí esclavo de las circunstancias. Nosotros debemos de tener mucho cuidado porque todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra admonición. No lo estamos revisando y comentando porque estemos criticando a Pedro. Lo estamos hablando y revisando porque nosotros necesitamos entender. Muy bien. Entonces, y poner por práctica, no solo entender. Bien, entonces Pilato pues no sabe qué hacer, ¿verdad? No sé si es en este momento cuando su esposa le dice, no tengas nada que ver con este santo porque he tenido sueños durante la noche. Entonces, Pilato se entera de que el Señor Jesucristo es Galileo y le dice, pues vete con Herodes, ¿verdad? Y lo manda con Herodes. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Herodes. Herodes
No bueno, pero estábamos comentando hace un momento, no lo terminamos de comentar, que Pilato sí creía en Cristo, sí creía en el Señor y siempre estaba él al pendiente de lo que pasaba. Él sabía muy bien lo que estaba ocurriendo porque los soldados romanos estaban en la ciudad y ellos estaban vigilando y ellos hablaban de estas reuniones en donde se juntaba tanta gente para escuchar al Señor Jesucristo. Entonces él sí sabía quién era el Señor Jesucristo. Pero Herodes no lo conocía. Herodes no lo conocía. Y él nada más tenía así vagas referencias. Y entonces cuando el Señor Jesucristo llega ante Herodes, Herodes se porta, pues yo creo como lo haría cualquier ser humano sin temor a Dios. sin- Porque él lo empieza a tratar con liviandad. Él lo que quería era dice, no, pues yo te quería conocer, hazme un milagro. O sea, por eso yo pongo aquí que él lo trata con liviandad cuando el Señor Jesucristo estaba representando y era Dios mismo, la divinidad en el mundo, pisando la tierra, en un cuerpo humano. Por eso Pilato tenía miedo, porque decía, si realmente él es el Hijo de Dios, pues yo no puedo tener nada con él. Él estaba en esa disyuntiva, pero él se sentía por encima de él y lo que quería era divertirse. No solamente eso, él menosprecia y hace burla del Señor. Sus soldados pues lo visten con ropas espléndidas. Y Herodes dice, ay, ya me aburrí, vete con Pilato. Una de las cosas que ocurre aquí, que también es interesante comentar, es que Pilato y Herodes tenían un problema. Y cuando se da esta situación, ellos se hacen amigos nuevamente. Mientras todo esto ocurre, Judas regresa ante el Sanedrín y entrega las monedas. Y dice, ¿verdad? El remordimiento le hace hablar. Él dice, he entregado a un inocente. Y los judíos, mm, claramente vemos los sacerdotes judíos, claramente vemos el tipo de personas que eran, dice, ¿y a nosotros qué? Y Judas les avienta las monedas y ellos recogen las monedas. Dicen, no, 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 pues es que es dinero. Ahí vemos también la avaricia. Recordemos que para este momento de la historia, de los judíos, ya los puestos importantes eran vendidos, ya no se utilizaba, ya no era como cuando se instituyó el sacerdocio y el templo. O sea, en este momento ya todo es por intereses. Entonces, Judas no se arrepiente, entiende lo que ha pasado porque sabe quién es el Señor Jesucristo. Ha pasado 3 años y medio con él y él se ahorca. Pudiendo pedir perdón a Dios, él se ahorcó. Y ahí acabó su vida, hermanos. Ahí acabó su vida. Es triste porque él pasó 3 años con el Señor Jesucristo. Bien, Pilatos le regresa a Herodes al Señor Jesucristo a Pilatos y él pues dice, ¿qué voy a hacer, verdad? Yo no debo de hacer nada con él, con este santo, no quiero sufrir las consecuencias y entonces convoca a los gobernantes del pueblo judío, al pueblo judío, a los sacerdotes y les dice pues que él no encuentra ningún delito, que él lo va a soltar y entonces ellos le dicen que no lo puede soltar porque él se ha hecho igual a Dios y por la ley judía ellos
él tiene que ser muerto. Ahora, ¿por qué los judíos no lo mataron? ¿Quién me dice? ¿Era Judas? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué los judíos no mataron al Señor Jesucristo? Porque su ley les prohibía hacer eso. No, No, ellos no podían, por el ley no podían tomar eso. a ver, Solamente los romanos podían. Sí, sí, además, hermana, ¿puede intervenir? sí, Hermanita, es que ellos, si lo mataban, ya no podían entrar en la Pascua, no podían, terminaban con eso, me parece. el pueblo judío era un pueblo sometido. También. Entonces, ellos ya no podían matar a nadie, no tenían la posibilidad de matar a nadie, porque ellos ya nada más eran representantes del poder, pero no lo ostentaban ya. Quien ostentaba el poder era el pueblo romano, ¿de acuerdo? El gobierno romano era el que decidía si vivía o moría. Entonces, ellos no podían matarlo. Es como lo que ocurrió en la Edad Media. La iglesia no mataba. ¿Quién mataba? El poder civil, el gobierno del país, ¿de acuerdo? En este caso ocurría lo mismo, aunque por sus leyes lo tenían, ellos lo podían, o sea, condenaban a muerte, no lo podían matar. Quien tenía el poder civil era Roma, no ellos. Ellos eran un pueblo sometido. ¿Algún otro comentario? Bien. Entonces, Pilatos decía, no, pues yo no encuentro ningún Pero, delito. hermana, Sí, pero ellos mataban y aplicaban sus leyes, apiedrados. Ellos dilapidaban y mataban, hasta donde yo recuerdo. sí, sí. Pero en este caso no lo podían crucificar ellos. Eso solo lo hacía Roma. Así, la crucifixión era de Roma, Exactamente. pero Entonces, ellos no lo podían matar. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. Las profecías se tienen que cumplir y se cumplen dependiendo de las características. ¿Cuál era la muerte por la este, que estaba predicho en las profecías que iba a morir el Señor Jesucristo? ¿Cuál era la muerte? Colgado de una muerte cruz, de cruz, muerte de cruz, muerte de cruz. Entonces, aunque los judíos lo pudieran, matar. matar a pedrada, no podían crucificarlo, ¿de acuerdo? Inclusive, hermanita, Sí, entre los romanos no podían crucificarse entre ellos mismos. Por algo Pablo era romano. Pablo, ciudadano no lo, romano. Ajá. no lo crucificaron porque él era romano. Pero si no era romano, entonces se crucificaban. El Señor Jesucristo no era romano, no tenía ciudadanía romana, pues era del pueblo, era judío. Pablo sí tenía ciudadanía romana, porque él no era de una clase, de un extracto bajo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Entonces, Pilato dice, pues no, yo no le encuentro delito. Y él lo que dice es, él piensa, lo voy a azotar y lo voy a soltar. Pero, este, pues ya lo manda con los soldados y los soldados lo azotan. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que los soldados romanos azotaron al Señor Jesucristo con un látigo con puntas de plomo. O sea, el dolor de un latigazo es extremo, hermanos. Es muy fuerte. Se utilizaban látigos de piel
y la punta del látigo golpea muy fuerte. Pero ahora imaginemos que las puntas tenían pedazos de plomo. Yo no creo que hayan sido unos plomos así redondeados, sin puntas, así bonitos, ¿no? Yo pienso que eran plomos brutos, en bruto. Pero imaginando que fueron, que fue plomo, eso de todas maneras desgarró la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no se sabe si fueron 40 latigazos, 39, 40 menos uno, pero en la tradición judía no se podían dar más de 40. Por eso se habla de 40 menos uno. Ellos lo lastimaron, golpearon al Señor, le pusieron un manto púrpura, le coronaron de espinas, se burlaron de él, lo abofetearon. La gente, ok, eso fue lo que hicieron los soldados, ¿de acuerdo? Entonces Pilato dijo, pues ya hasta aquí llegamos, ¿no? Y él pensaba, lo azoto y luego les digo, ¿a quién quieren que les suelte? Pues si ya habían golpeado al Señor Jesucristo, tal vez sería suficiente castigo. Yo creo que aquí ya había excedido Pilato su tiempo de arrepentimiento, porque si él creía que realmente era el Hijo de Dios, pues nunca debió soltarlo antes. Pero bueno, Ya entonces, son las 9. Ya. ya son las 9:12. No, Es que todavía nos falta. Pues nos falta poquito. Ah, sí, nos falta poquito. Espéreme, nos vamos a llevar 10 minutos. Entonces, entonces, el Señor Jesucristo, Pilato decía, bueno, ahorita lo golpeo y ya les digo, ¿a quién quieren que les entregue? ¿A Barrabás o al o a Jesucristo? Entonces, seguramente ellos van a pedir al Señor Jesucristo, porque Barrabás ya estaba por por ser crucificado. O sea, él ya había sido juzgado y ya iba a ser crucificado. Entonces, había tres que iban a ser crucificados y entre esos estaba Barrabás. Entonces, este, él le pregunta a la gente que a quién quiere que le suelte. Y la gente, dice el deseo de todas las gentes que había demonios en forma de personas en esa multitud y que ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿A quién quieren que les entregue? A Barrabás. ¿Y qué hago con el Señor con Jesucristo? Crucifícale. Entonces eran demonios que no solamente estaban ahí en forma de personas, sino que estaban posesionadas de las personas. Bueno, una de las cosas que dice el deseo de todas las gentes es que cuando Cristo vino a la tierra, la gente ya había perdido la imagen de Dios. Esa gente que nuestro Señor Jesucristo vio ahí en ese momento, ¿quién era? Eran personas que ya no tenían la imagen de Dios y al perder la imagen de Dios, ¿qué imagen tomamos o toman? La imagen del enemigo. Entonces ellos son los que gritaban, crucifícale, crucifícale. Y Pilato entonces entregó al Señor Jesucristo para ser crucificado. Y el Señor Jesucristo cargó una cruz que no le correspondía, porque por el tamaño y el peso del Señor Jesucristo, por su constitución, esa cruz que se había hecho para Barrabás, la tuvo que cargar él para ser crucificado en él. Y entonces él cargó esa cruz que no la podía soportar. Hermanos, ya había sido golpeado, toda la noche había estado en una angustia mental porque las gotas de sangre que salen de su frente son por la angustia, el exceso de estrés, se dilatan los vasos sanguíneos y se rompen, entonces sangra. A veces nada más se rompen y quedan como lunares rojos, que se ven el color de la sangre, pero al Señor Jesucristo se le reventaron y empezó a sangrar. Para este momento el Señor Jesucristo ya estaba vestido con la ropa púrpura, con la capa púrpura,
con el manto, con la cruz, con la corona de espinas, porque ya se la habían puesto. Y entonces él llega al Gólgota, él es crucificado, echan suerte sobre su ropa y, y ya está él ahí crucificado y nuestro Señor Jesucristo está sufriendo, está sufriendo una muerte totalmente ignominiosa, la muerte más vergonzosa hasta donde sé, ellos eran completamente desnudados y colgados en. El Señor Jesucristo todavía en ese momento se toma misericordia de su madre, que fue quien lo cuidó durante el tiempo que él fue niño aquí en la tierra, que lo educó y que se ocupó de él y se le encarga a Juan. Cristo muere a las 3 de la tarde, a la hora novena, igual que el Cordero. Todos estos eventos ocurren en un solo día. Como ustedes Hermanita, se han dado cuenta, permítame un momento, como ustedes se han dado cuenta, todo esto lo sufrió el Señor Jesucristo el día 14 de Nisan, en la Pascua. Es, o sea, yo no puedo creer, hermanos, que un ser humano pueda soportar todo eso. El carácter que el Señor Jesucristo tuvo para soportar tal crueldad, que tuvo para aceptar las burlas, los, las vejaciones, los golpes, el desprecio de la gente. O sea, saber que esos que gritaban crucifícale, crucifícale, eran por los que iba a él a morir, los que vino a salvar, escuchar caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Simplemente, hermanos, el Señor Jesucristo en la noche, después de haber comido la cena, Él dice, mi espíritu está triste hasta la muerte. Entonces, después de eso, soportar que fue apresado, que fue llevado ante Pilato, ante Anás, ante Caifás, después ante Pilato, después ante Herodes, recibir los golpes, las burlas, llevar la cruz. O sea, fue algo, hermanos, creo que si no se hubiera preparado durante tanto tiempo, él no hubiera podido soportar. Pero, hermanos, esa misma preparación la necesitamos nosotros en este tiempo porque vienen tiempos muy difíciles. Hermano Arturo, ¿qué nos iba a decir? y la muerte de Jesús fue una muerte muy temprana para el tipo de castigo de la cruz, porque usualmente duran días, crucificados, mueren. Pero Jesús, él fue torturado antes de que fuera a la cruz, o sea, los latigazos que recibió, este, le marcaron una sangre y una herida que dice la Biblia que era una herida desde los pies hasta la cabeza, era una sola herida. Y fue el poder del Espíritu Santo lo que lo hizo llegar al crucificado, al caminar cargando la cruz y todo eso. Ya no tenía fuerzas, pues ya había perdido mucha sangre, pues realmente no fue
no fue tanto la crucifixión lo que lo mató, sino que fue la tortura que llevó antes el cuerpo no aguantó, ya no aguantó más no. Por eso a los ladrones les tuvieron que romper las piernas porque ellos seguían vivos y querían que murieran antes del- de que empezara el sábado. Fíjense, hermanos, que los otros que llevaban su cruz, ellos nada más cargaron su cruz y llegaron hasta el monte, al Gólgota, y fueron crucificados. ¿Qué es lo que estaba pasando en su cuerpo? Se estaba saliendo, le estaba segregando adrenalina y adrenalina y adrenalina, por eso uno de ellos estaba así como loco, ¿verdad? O sea, ¿No? lleno de adrenalina, la adrenalina es una droga. Y Sí. estaba él diciendo tontería y media. ¿Por qué? Porque estaba lleno de adrenalina, lleno de droga. El otro también, pero el otro estaba prudente porque el otro, nos dice Elena de White que él, en algún tiempo, él era seguidor de Ujú, Cristo. Entonces, pero lo que vivió el Señor Jesucristo, hermano, en un solo día, es tan terrible, hermanos, tan terrible porque la angustia inició después de la institución de la Santa Cena. Recordemos cómo él oraba a su Padre y derramaba y salía, se levantaba y iba a ver a sus discípulos y les decía, orad, orad. Estaba muy triste, hermano. Sabía que el peso del pecado recaería sobre él. Y cuando él sintió ese peso en la cruz, no lo podía soportar. Era demasiado. Y la angustia del Señor Jesucristo era quedar separado totalmente de su Padre. Imagínense cómo todas las legiones de demonios estaban ahí asustando a cada una de las personas que estuvieron frente al Señor Jesucristo para hacerlo caer, y el Señor Jesucristo no cayó. Alabado sea nuestro Dios, porque en este cuerpo con naturaleza caída, el Señor Jesucristo nunca claudicó. Esa es, por eso, el Señor Jesucristo es nuestra paz. Él es quien nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Nos salva de nuestros pecados, nos lava y nos hace libre. Pues que esto sea para la honra y la gloria de Dios. Estoy pues muy impresionada de todo lo que hemos estudiado hasta este momento, que Dios nos ha permitido entender, y es muy impresionante. Doy gracias a Dios por eso. ¿Alguien desea hacer algún otro comentario? Voy a terminar aquí la transmisión. Agradezco a los que quieran escuchar este tema, a los que lo hayan escuchado, que Dios les bendiga y que sea para bendición.